Bueno, vamos a continuar un poco con el tema geométrico y vamos a trabajar con circunferencia y con los ángulos en la circunferencia. Nosotros habíamos definido en algún momento, no recuerdo, pero creo que en la plataforma ya está, habíamos dicho que, si no lo dije, lo repito ahora, lo digo ahora, perdón. Una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Esa es la definición de circunferencia. Ahora vamos a pensar un poco qué significa. Cuando se habla en matemática de lugar geométrico, geometría, se está diciendo todos los puntos que cumplen con una determinada propiedad. Así que cuando hablamos del lugar geométrico de puntos, estamos hablando de toda la familia de puntos que tienen una determinada propiedad, que cumplen con una determinada propiedad. ¿Cuáles son los puntos que nos interesan? Todos los puntos que están en un plano y que cumplen con el hecho de que están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. O sea, todos los puntos de la circunferencia están a la misma distancia del centro. Por eso nosotros utilizamos un compás para dibujar una circunferencia. Por otro lado, otra información importante es, por eso también cuando hablamos de la circunferencia, hablamos de la línea, de la curva cerrada, ¿bien?, que encierra a esta área que se denomina círculo. Y ahí tenemos una diferenciación importante que muchas veces ocurre, que cuando uno pregunta a los estudiantes a ver qué diferencia hay entre circunferencia y círculo y no lo tienen bien claro. Bueno, el círculo es el área encerrado por esta curva, mientras que la línea que queda dibujada con el compás, eso es la circunferencia. ¿Bien? Bueno, cuando nosotros dibujamos ángulos asociados a una circunferencia, los ángulos empiezan a tener algunos nombres particulares. Por ejemplo, si nosotros dibujamos un ángulo cuyo vértice sea el centro de la circunferencia, a este tipo de ángulos se les llaman centrales. Así que cuando hablamos de un ángulo cuyo vértice sea el centro de la circunferencia, a ese ángulo se le llama ángulo central. Por otro lado, cuando nosotros dibujamos un ángulo cuyo vértice sea un punto de la circunferencia y cuyos lados corten a la circunferencia, vamos a decir que es un ángulo inscripto. ¿Bien? Otros ejemplos que vamos a tener es cuando un ángulo tenga el vértice adentro de la circunferencia en el círculo, a este ángulo le vamos a llamar interior. Cabe la aclaración de que el ángulo central es un tipo de ángulo interior. Y si el ángulo tiene el vértice afuera de la circunferencia, bueno, decía, cuando el ángulo tiene el vértice afuera de la circunferencia, nosotros hablamos de un ángulo exterior. Puede que los lados sean secantes o no, capaz que si lo hago así parece que solamente estoy hablando de un ángulo que no tenga nada que ver con la circunferencia. Simplemente cuando el ángulo tiene el vértice fuera de la circunferencia, se le llama exterior. No sé si el verde se ve muy bien, pero bueno, lo voy diciendo. Entonces nosotros vamos a separar los ángulos en esos 4 tipos. Quizás después aparezcan algún ángulo muy... algunos más para tomar en cuenta, pero por el momento vamos a ver esos. Son 4 tipos diferentes. Bien, esos son nombres para que ustedes vayan teniendo en cuenta. Vamos ahora a ver alguna propiedad importante. Porque resulta que algunos de estos ángulos se relacionan entre sí. Y yo para esto voy a utilizar un ejemplo que sea este. Voy a dibujar
una circunferencia. Voy a marcar cuál es el centro, le voy a llamar O. Voy a dibujar un diámetro, una recta que contenga el diámetro de la circunferencia. Bien, esta recta R es una recta que contiene a un diámetro, o sea, pasa por el centro de la circunferencia. Y luego voy a dibujar un ángulo inscripto, alfa, y un ángulo central, beta, pero de manera de que los dos se corten en el mismo punto de la circunferencia. Bien, este alfa es un inscripto porque el vértice pertenece a la circunferencia y pasa por este punto que si quieren le pongo C. Mientras que el central, el vértice es el centro de la circunferencia, pero ese también pasa por el punto C. Y voy a analizar un poquito lo que pasa con digamos, la figura que voy teniendo, y voy a caracterizar un poco lo que está sucediendo. Vamos a ver. Si nosotros observamos este dibujo, vamos a notar que a este punto le llamé B. Vamos a notar que B o C es un triángulo, ¿verdad? B o C es un triángulo. Y no es un triángulo cualquiera, es un triángulo de manera de que BO es la distancia desde un punto de la circunferencia al centro. BO es un radio. Y CO también es un radio, ¿verdad? O es el centro y C es un punto de la circunferencia, por lo tanto, OC también es radio. Como estos dos lados son radios, esto implica que estos dos lados son iguales. Voy a decir congruentes porque yo les dije en clase que en realidad se hablaba de congruencias, que miden lo mismo. Y si nosotros tenemos un triángulo que tiene dos lados que miden lo mismo, vamos a poder afirmar que BOC no es un triángulo cualquiera, es un triángulo isósceles. ¿Verdad? Porque si tiene dos lados que miden lo mismo, por definición es un triángulo isósceles. Pero aquí ocurre algo más. Yo dije el ángulo B mide alfa. Este ángulo que queda en B, lo voy a escribir con otra notación. OBC es alfa. Pero nosotros sabemos que en todos los triángulos isósceles se cumple una característica. Todos los triángulos que son isósceles son isoángulos. O sea, los ángulos que corresponden a los lados iguales son iguales. Así que este ángulo también tiene que ser alfa. BCO también es alfa. Bien, porque ese triángulo es isósceles y si es isósceles es isoángulo. Bien. Aquí lo que voy a marcar es el tercer ángulo de este triángulo, el ángulo BOC. Y voy a decir, bueno, BOC es el tercer ángulo del triángulo. ¿Bien? Y yo sé que cumple una característica, porque la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre es igual a 180 grados. Entonces, yo puedo afirmar lo siguiente. La suma de los tres ángulos siempre me tiene que dar 180. O sea que alfa más BOC siempre da 180 grados. En todo triángulo eso es una propiedad. Esto lo puedo simplificar como que 2 veces alfa más BOC me tiene que dar 180 grados. ¿Bien? Pero miren este detalle. Resulta
que este ángulo BOC es el suplementario de beta. O sea, aquí me está sucediendo otra cosa más. Yo estoy pudiendo observar otro pequeño detalle. Cuando yo sumo BOC más beta, esto también me da 180 grados. ¿Bien? Bien, continúo. Voy a usar ahora estas dos ecuaciones y la voy a convertir en una sola. Como yo acá tengo BOC y acá tengo BOC, lo que voy a hacer es, voy a despejar BOC en esta ecuación, pasando la beta restando para el otro lado, perdón, sí, el beta restando para el otro lado, y me va a quedar BOC es igual a 180 menos beta. Y ahora voy a cambiar BOC acá y voy a poner 2 alfa más BOC, pero como BOC vale 180 menos beta, le voy a poner 180 menos beta. Y esto me tiene que dar igual a 180 grados, que es lo que decía acá arriba. 2 alfa más BOC, 2 alfa más lo que vale BOC, esto es lo que vale BOC, me da 180. Y bueno, luego por simplificación de ecuaciones, si yo tengo una ecuación que de los dos lados tiene la misma cantidad sumada, la puedo tachar de los dos lados. Y acá me queda que 2 alfa menos beta es igual a 0. Y al final lo que voy a sacar como conclusión, pasando el menos beta para este otro lado que pasa sumando, es que beta vale 2 veces alfa, que es la conclusión a la cual quería llegar. Beta, el ángulo central, es el doble de este ángulo alfa. Y aquí una propiedad que relaciona al ángulo inscripto y al ángulo central, que dice que el ángulo inscripto siempre es la mitad de su central correspondiente. ¿Bien? Esa es una propiedad de las circunferencias, es una propiedad que relaciona el ángulo inscripto y el central. Y cuando yo digo que es el central correspondiente es porque acá es donde yo tengo en cuenta que estos puntos, o sea, los puntos donde esos ángulos, tanto el central como el inscripto corta la circunferencia, tienen que ser los mismos. Ustedes se fijan que C es el punto donde este lado que corresponde al ángulo central cortó la circunferencia y este lado que corresponde al inscripto también cortó la circunferencia. Mientras que este otro lado que corresponde al central beta cortó la circunferencia en R y es el mismo lado que cortó la circunferencia en R en el inscripto. Bien, si yo tengo esa característica, entonces tengo un ángulo central y un inscripto que se llaman correspondientes. O sea, se les dice correspondientes porque los dos contienen a este arco de circunferencia. ¿Bien? Y tienen como característica principal que el valor del ángulo central es el doble de lo que mide el inscripto. O también lo pueden leer como que el inscripto es la mitad de lo que valga el central. ¿Bien? Pronto por ahora. Continuamos después.